Bienvenidos al estudio de Mateo 24. En este estudio vamos a tocar las tres grandes enseñanzas del Señor Jesús. Además de eso, vamos a estar viendo algunas cosas de las que Él quiso mostrarle a sus seguidores antes de que aconteciesen. De antemano le damos las gracias por querer estudiar con nosotros lo que es este hermoso capítulo, que en muchas ocasiones es mal interpretado y mal usado por muchos pastores o expositores del Nuevo Testamento. Además, en este hermoso capítulo, Jesús le dijo a sus seguidores que oirían de guerras, de rumores de guerras, de pestes y hambres. Es tan importante que abordemos este capítulo dentro del contexto que existe para que entonces tengamos una interpretación sobre esto, una interpretación sobre lo que nos ofrece Mateo 24. Mateo 24 es muy importante para la iglesia y que debiéramos nosotros enseñárselo constantemente a las nuevas generaciones que vienen llegando, para que entonces no se sientan acosados o bombardeados por otras doctrinas que son extrañas e equivocadas. Hermanos, a veces requiere que tengamos la disciplina y el equilibrio de lo que vamos a decir. Entonces, Mateo 24 nos estará ocupando al menos en 5 o 6 lecciones. Y voy a pedirle desde ahora que lo tome también usted como algo que le venga a ayudar en su ministerio, en su vida espiritual diaria, en su conocimiento. Igual, su servidor Manuel Martínez y su hermano Rainer Gómez somos los que estamos trabajando con esto. El hermano Rainer Gómez es el encargado de todo el diseño visual para que a usted se le haga un poco más fácil. A veces es importante incluir también lo que es la parte visual en la enseñanza. Habemos muchos que se nos queda más cuando es visual que auditivo, y espero ayudarles. Espero que sea de provecho para la hermandad que lo quiera utilizar. Vamos a ir entonces más adelante. ¿Qué es lo que nos ofrece Mateo 24? ¿Qué es lo que el Señor Jesús dio a entender en ese capítulo? Voy a decirle y voy a comenzar con ustedes desde ahora que vamos a encontrar 3 grandes enseñanzas. De ahí podemos tomar algo otras, pero las 3 primeras, las más grandes, son las que yo voy a trabajar con ustedes. Y voy a procurar al menos ser lo más claro posible para que se pueda también adaptar al estudio. La primera de ellas es la destrucción de la Jerusalén terrenal. Jesús lo anuncia en Mateo 24, que se acontecería esto en el año 70 después de Cristo. Además, el Señor Jesús dijo: aquí no quedará piedra sobre piedra. Esta es la primera gran lección que vamos a estar estudiando después de la de ahora. La de ahora va a ser una introducción, la de ahora va a ser el contexto de Mateo 24 para que también usted se ubique conmigo. Entonces esta será la siguiente. La destrucción de la Jerusalén terrenal, había que quitarla de esta tierra para que ya los cristianos no tuviesen un lugar a donde quisieran ellos estar mirando o viendo, como los judíos cuando estaban fuera de su territorio. Entonces ahora la iglesia debe de ver hacia la Jerusalén celestial. No se le olvide esto. En el libro de Daniel se lo mostré y se lo enseñé muchas veces para que usted ponga su mirada en la Jerusalén celestial, porque la Jerusalén terrenal fue borrada de la tierra en el año 70, tanto así que solo quedó un pequeño pedazo de muro. La segunda gran enseñanza que nos vamos a encontrar aquí tiene que ver con el anticristo. Muchos hermanos pues no lo han explicado de esa manera. Voy a explicárselo de esa manera porque para mí el Señor es el primero que anuncia al anticristo. ¿Por qué le menciono al anticristo? Porque vamos a encontrar en los textos que Jesús dice: muchos vendrán en contra mí al decir. La Reina Valera dice: muchos vendrán en contra de mí. Entonces el anticristo va a venir en contra de Cristo. Por eso se lo pongo para decirle a usted: Jesús fue el primero que anunció al anticristo. Entonces que también usted pueda tenerlo en esa manera de verlo por ahora, si usted pues lo considera de esa manera. Y dice Jesús a sus seguidores que no los engañen,
estos que iban a venir. Ahora esto es importante que también nosotros podamos verlo. La tercera y gran enseñanza que nos vamos a encontrar, Jesús les habla a ellos de su segunda venida. Entonces el retorno para llevarse a la iglesia. Jesús vuelve por la iglesia y le dice a ellos que hay que estar listos para cuando retorne su Señor. Entonces también nos encontramos un versículo en Mateo 24. Así como se ve resplandecer un relámpago en el cielo, desde el oriente al occidente, así se verá la venida del Hijo del Hombre. Entonces Jesús también les está hablando a ellos de esto. Entonces, tres grandes temas o tres grandes enseñanzas. La destrucción de Jerusalén, el anticristo y la segunda venida del Señor. Esas son las grandes enseñanzas que nos vamos a encontrar de aquí. De ahí se puede, hermanos, desprender muchas más. Dependerá el interés que usted le ponga para seguir trabajando en Mateo capítulo 24. La gran mayoría de las referencias están sacadas de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, una Biblia con un lenguaje actual, procurando pues al menos darle a ustedes una idea más clara de lo que estamos viendo. Mateo 24. Muy interesante, muy importante que también nosotros lo trabajemos. Pero vamos a ver, vamos a entrar entonces a Mateo capítulo 24 para que nosotros tengamos una idea de aquí en adelante qué es lo que vamos a hacer. Mateo 24, 1. Vamos a quedarnos con este versículo, probablemente hoy lleguemos hasta el versículo 4, por ahí más o menos, pero ya más adelante. Por ahora quiero mostrarle a ustedes algo. Salió Jesús del templo y ya se iba. Esto es muy importante. Cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del templo, para que Jesús esté saliendo del templo, es porque había entrado antes. ¿Qué entró a hacer Jesús al templo? ¿Con quién estuvo Jesús en el templo? ¿Qué estuvo enseñando y a quiénes le estuvo enseñando? Si nosotros nos adentramos a Mateo 24 sin antes ir atrás y ver cuándo entró, qué estuvo haciendo, con quién estuvo en el templo y qué estuvo enseñando en el templo, entonces Mateo 24 va a ser bien difícil que le podamos entender porque no sabemos el contexto de qué es lo que nos está hablando. Entonces esto es muy importante. Muchos evangélicos y muchos pastores y muchos teólogos modernos, ellos van directamente a Mateo 24 y entonces pueden inventarse lo que quieran y muchas personas siguen y lastimosamente muchos hermanos en la iglesia no tienen otra herramienta más que acudir a lo que ellos graban a veces para entonces tratar de escuchar algo. Esa es la razón por la que quiero que también usted tenga un contexto de Mateo 24. Para que Jesús saliera, entonces tuvo que haber entrado. Y voy a pedirle a usted que sigamos el recorrido de Jesús hasta la entrada al templo. ¿Por qué es importante esto? Porque Jesús entra al templo y entonces va a estar enseñando en el templo. Si va a estar enseñando en el templo, vamos a conocer esa enseñanza. Vamos a ver qué es lo que aconteció en ese tiempo que Él estuvo ahí. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Todo esto nos ayudará a que nuestra mente pueda abrirse más y pueda tener una idea más clara de todo. Para ello, entonces, vamos a avanzar un poco más y voy a pedirle a usted que no se le olvide que Jesús, vamos a entrar con Jesús aquí al templo, para que después que sale ya en Mateo 24:1, ya nosotros sepamos qué fue lo que estuvo haciendo Él en ese lugar. Así que vamos a volverlo a poner. Jesús va a hacer el recorrido hacia el templo. Vamos de primero. Voy a ir a Lucas capítulo 19, versículo 41. Porque Lucas capítulo 19, versículo 41 nos está contando, versículo 40 en adelante, nos está contando el mismo acontecimiento de Mateo capítulo 21. Solo que Lucas nos va a dar un detalle que Mateo no lo ofrece. Entonces por eso quiero dárselo también a usted. Dice que Jesús viene hacia Jerusalén. Jesús viene hacia Jerusalén por última vez.
porque después él ya va rumbo hacia el sacrificio. Y mire lo que acontece. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró por ella. ¿Por qué Jesús se conmueve por Jerusalén? Si había venido muchas veces antes. Si la Biblia nos muestra, por lo menos Lucas nos cuenta hasta los 12 años, todos los años bajaba a Jerusalén. Pero resulta que ya será su última visita y no está llorando por nostalgia de Jerusalén, que ya no va a volver. Está llorando porque en su dolor ve lo que le acontecerá. Entonces mire lo que nos dice Lucas, versículo 42. Oh, si tan solo conocieses al menos este tu día. Jesús le está diciendo a Jerusalén, si al menos pudieses ver este tu día. ¿El día de qué? Ahorita lo vamos a ver. Lo que es para tu paz, mas ahora tus ojos están vendados. Jesús sabe que los ojos de Jerusalén están ciegos y no alcanzan a ver. Jesús sabe lo que le acontecerá aproximadamente, ¿qué? Unos 40 años, 38 años más adelante. Jesús sabe que Jerusalén va a ser destruida. Y llora porque ellos no alcanzan a ver eso. Y llora, como nos dice Mateo, que él quiso juntar a los hijos de Jerusalén como una gallina junta sus pollitos. Esto quiero que usted lo tenga en mente. Jesús todavía no ha entrado a Jerusalén. Dice el contexto de Lucas que estaba en la bajada del Monte de los Olivos. Ahora es muy importante, entonces vamos al contexto de Mateo 24, Mateo capítulo 21. Vamos a ir a Mateo capítulo 21, versículo 1. Yo estoy en el versículo 5 porque le quiero resumir el trabajo suyo va a ser ir al contexto de lo que le estoy dando y lo que le voy a mencionar. Decida la hija de Sión, aquí está tu rey. ¿Quién estaba entrando? Aquel que había llorado por Jerusalén momentos antes. Decida la hija de Sión, aquí está tu rey, viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía estaba en Zacarías. En este recorrido se están cumpliendo muchas profecías que estaban en el Antiguo Testamento sobre Jesús. Ahora esto nos va a poner entonces a saber que Lucas nos está contando el mismo acontecimiento, solo que Lucas nos dice que Jesús lloró por Jerusalén porque Jerusalén no lo reconoció. Jerusalén no supo quién era el que había llegado. Aún cuando aquellos magos del oriente vinieron a Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Ya ha nacido, su estrella hemos visto. Desde el mismo nacimiento fue declarado o reconocido como rey de los judíos. Y la profecía le manda a decir a la hija de Sión, tu rey está aquí, tu rey ha venido ahora. Entonces esto nos permite saber que cuando Jesús va a entrar al templo, antes de Mateo 24, Él es reconocido como el rey de Israel, el rey de los judíos. Y entonces nos encontramos que Mateo dice, vaya y díganle a la hija de Sión, su rey está aquí, ha venido a ella y ha venido montado sobre un animal de carga. Después Mateo capítulo 21, versículo 12, Jesús entra a Jerusalén y se dirige al templo. Mateo capítulo 21 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, sacó las palomas que estaban en las jaulas y todo eso que hizo él. Incluso aquí está cumpliéndose una profecía que había hecho el rey David cuando dice, el celo por la casa de Jehová me consume. Entonces todo esto está antes de que entremos al templo. Esto para mí, y voy a darle un detalle, para mí este recorrido Jesús lo hace o en el primer día de la semana o el segundo día de la semana, que en nuestro tiempo pudo haber sido el domingo o lunes. Si usted en su estudio pues quisiera abordar qué día era para llegar con Jesús al sacrificio, pues sería muy importante. Le estoy dando nada más la idea, yo no lo he abordado de esa manera por el tiempo, pues quiero que también ofrecerle a los hermanos algo que pueda tener el contexto de Mateo 24. Pero para mí puede ser
el lunes, por ahí más o menos, para darle un dato a usted. Entonces, ¿qué hace Jesús aquí? Jesús acusa a aquella gente de haber convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Entonces él, con un azote, dice que sacó a todos los que estaban ahí vendiendo y volvió a recuperar la casa para lo que era. Pero ya Jesús está terminando su ministerio. Lo único que él está haciendo, como decía la profecía de Daniel, la purificación del templo, del santuario de Dios, la casa de Dios. Pero Jesús está en el templo en ese día que había llegado a Jerusalén. Según lo que nos cuenta el libro de Mateo, ahí mismo dice que Jesús al anochecer se fue a dormir a Betania, a la casa de Lázaro. Entonces aquí terminó ese día para Jesús y se fue a descansar. Al irse a descansar, entonces la Biblia nos lo presenta para el siguiente día. Vamos a ir al siguiente día que, si no hago mal las cuentas, pero si le muestro o le digo algo que pues que no lo corrobore, le recuerdo que no es el estudio que estoy abordando en este momento. Vamos entonces con Jesús ahora al siguiente día. El siguiente día, Mateo capítulo 21, versículo 18. Por la mañana ya se había ido a descansar una noche. Entonces ya el segundo día en Jerusalén. Por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, cuando Jesús viene de Betania hacia Jerusalén, vio una higuera. ¿A quién representa esa higuera? Esa higuera representa a la nación de Israel. Esa higuera representa a aquel pueblo al cual Dios había elegido para que le sirviera y le adorara en esta tierra, y solo era frondosidad. Era una nación donde se alimentaba de Dios, pero no producía nada. Entonces esta higuera que Jesús ve, tiene hambre, dice la Biblia, entonces se acercó y no encontró nada. ¿Qué encontró Jesús cuando llegó a Israel? No encontró nada de lo que buscaba. Incluso él hace una afirmación, dice, ¿hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva a esta tierra? Pero ya refiriéndose más a toda la actividad de nosotros. Entonces quiero decirle a usted, desde este mismo momento, antes de que nosotros entremos a Mateo 24, entonces nos vamos a encontrar a Jesús en un solo día, hablando todo lo que va a venir hasta Mateo 24 y Mateo 25. Así que quiero ponerlo en contexto entonces. ¿A quién representa la higuera estéril? A Jesús. A Israel, perdón. A Israel. Quiero darle aquí mismo un detalle. ¿Qué pasa con el cristiano que se alimenta de Jesús y no produce nada? Quedará en la misma condición que Jesús hizo con esa higuera. Jamás aparezca fruto más de ti. Por eso es que entonces, aunque muchos no crean que con la llegada de Jesús se le hizo juicio a la nación de Israel para terminar la dispensación mosaica y entonces darle paso a la dispensación cristiana. Esto nos debe de poner ahora en el contexto de lo que sigue. Jesús ahora va a entrar al templo después de aquí. El versículo 23 nos dice, cuando vino al templo los sacerdotes. Usted puede continuar la lectura porque el espacio no me lo permite aquí. Me hubiese gustado, pero también quiero que usted vaya a la lectura. Cuando Jesús está en el templo, ¿con quién estuvo? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo enseñando? ¿A quiénes le estuvo enseñando? Bueno, eso es lo que viene ahora. Porque la enseñanza de Jesús en Mateo 22 y 23, 21, 22 y 23 es muy importante. Todos los detalles que aparecen ahí. La primera parábola. Hay otras enseñanzas que se las voy a mostrar después, pero voy a comenzar con las parábolas. Porque Jesús les estuvo hablando en parábolas aquí en el templo. Son las últimas parábolas que Él le va a predicar ahora a aquella gente que estaba en ese lugar.
No volvería a entrar Jesús al templo. Esta es la última vez que entra. Así que quiero que tenga en mente, esta es la última vez que Jesús entra al templo. Ya no vuelve a entrar. Por eso cuando Mateo 24 comienza y dice cuando Jesús salió, es muy importante esa expresión que nosotros podamos observarla. Mas, ¿qué os parece? Jesús comienza con esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. Jesús les está contando a aquellos a quienes él está enseñando. Un hombre tenía 2 hijos. Pero ¿a quién representa ese hombre? ¿Y a quién representan estos 2 hijos? Jesús lo explica. Aquel hombre representa a aquel que les estaba dando la oportunidad de salvarse. Y los 2 hijos, uno representa a los fariseos, a los maestros de la ley y a los saduceos y a todo ese grupo de personas. Y el segundo representa a los publicanos y las rameras. Eso Jesús se lo dice a ellos. Entonces, en la primera parábola tiene que ver incluso con los líderes religiosos. Jesús dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino. Eso es lo que Jesús les está diciendo. De una vez la enseñanza comienza con aquellos líderes religiosos. En la enseñanza que hay aquí y el tiempo que Jesús pasó aquí, fue todo enseñándoles y contestándole preguntas a aquellos enemigos suyos, a aquellos que estuvieron en contra de su ministerio, a aquellos que le entregarían más adelante para que fuese crucificado, a aquellos que lo condenarían a muerte. A eso les está enseñando. Entonces le dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes en el reino. Vamos a la segunda parábola. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 45. Está la parábola de los labradores malvados. Y les está contando Jesús a ellos de un hombre que preparó una viña, la arrendó y se fue. Y mandaba a sus siervos a recoger la parte del fruto que le correspondía o de la ganancia que había. Pero dice que aquellos mataban a los que le eran enviados a recoger lo que era del dueño de la viña. ¿Qué le quiero mostrar con esto? Que nosotros necesitamos observar que aún esta parábola es en contra de los líderes religiosos. Y dice que después aquel hombre mandó a su hijo y pensó, mandaré a mi hijo, de él tendrán respeto. Y dice, mataron al hijo. Mire lo que ellos comprenden. El versículo 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes, los fariseos, entendieron que hablaba de ellos. Entonces la enseñanza, ellos sí comprendieron que era para ellos. Esto les puso a ellos entonces a pensar, todo lo que nos está diciendo tiene que ver con nosotros. Entendieron eso. Y la siguiente parábola, en Mateo capítulo 22, versículo 1 en adelante, usted se va a encontrar a Jesús hablando de la fiesta de bodas que hizo un rey y había convidado a sus amigos o a los más importantes de su ciudad. Pero los mandó a llamar a la hora que la comida ya estaba, que la casa ya estaba, que la mesa ya estaba lista. Y cada uno comenzó a excusarse y no vino. ¿A quién representa ese rey? ¿A quién representa el hijo y a quién representan los convidados? El rey representa a Dios, el hijo representa a Jesús y los convidados representan a los líderes religiosos. Quiero que usted le preste atención a esto porque es la antesala, Mateo 24. Jesús les está enseñando a ellos, a aquellos que habían estado en contra de él, a sus enemigos, a aquellos que no lo querían. Entonces dice que aquel rey se acercó a donde estaba en la parábola, dice que no vinieron, entonces mandó a traer a todos los pobres, a los ciegos, a los cojos y a los mancos para que viniesen y su casa se llenara y pudiesen comer, ya que los invitados no lo quisieron. Entonces dice que se acercó el rey y vio a uno que no estaba vestido de boda. Recuérdese que en la costumbre judía, el que invitaba
era el que seleccionaba el color para que llegasen vestidos de esa manera y no hubiesen otras personas que no habían sido invitadas. Entonces este que no estaba vestido de boda, dice él, átenlo de pies y manos y échenlo fuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa? Que aquellos líderes religiosos debían de atender la invitación de Jesús, la invitación del rey, la invitación a venir a la boda, pero necesitaban entonces pasar por aquel lugar a donde se repartían las vestimentas. Todo esto nosotros lo sabemos y necesitamos comprenderlo. Vamos a Mateo capítulo 23. Después que les dio toda esta enseñanza, entonces Jesús los acusa a ellos. Mateo capítulo 23, versículo 1 en adelante. Esa acusación, Jesús le dice, ustedes se sientan en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés, y se sienten muy importantes, hasta ensanchan sus vestiduras, haciéndose muy, muy importantes. Y comienza, hermanos, a destapar la pudrición que había en su corazón. Esto es muy importante porque la última exhortación de Jesús a ellos fue donde abrió al público la clase de personas que eran. Mucho cuidado, porque en esa acusación que Jesús hace ahí, probablemente caemos también muchos de los que predicamos hoy en día. Que predicamos el evangelio por dinero, que predicamos el evangelio con otros intereses, que predicamos el evangelio tratando de quitarle a los demás lo que ellos tienen. Esa era la vida de estos hombres. Entonces, quiero que entremos a algo muy importante. Voy a utilizar la Biblia porque quiero leerle a usted Mateo 23, desde el versículo 29 al 39. Esta enseñanza es muy importante abordarla porque en el contexto de Mateo 24 vamos a encontrarnos en Mateo 23 ciertas cosas que las necesitamos. Vamos al versículo 29. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad vuestra medida. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se derramó sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisistes? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23 tiene la última sentencia sobre aquellos líderes religiosos y sobre Jerusalén. Mateo 24 es el desarrollo de la actividad como se haría. Así que quiero comenzar diciéndole, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Es muy peligroso la hipocresía. ¿Por qué? Porque la hipocresía es de apariencia. Es actuar como si somos algo, pero no lo somos. Incluso, esta misma palabra es la que se utiliza utilizaban los griegos para lo que hoy conocemos como la farándula.
Nada más es una máscara que se ponen. Así estaban ellos. Jesús ahora ha destapado la personalidad y la ha puesto de manifiesto al público. ¿Qué eran ellos? Hipócritas. Entonces le dice Jesús a ellos, hablándoles sobre la hipocresía que ellos practicaban, dice, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Eran hombres que estaban lamentándose y trataban entonces de los monumentos de los sepulcros de los profetas, estarlos limpiando, pintando lo que ellos quisieran hacer. Pero ellos hacían lo mismo. ¿Se recuerda la parábola de los labradores malvados? Eso es lo que Jesús le ha dicho, que ellos están entonces limpiando las tumbas de los profetas y de los justos. Pero ellos hacen lo mismo con aquellos que se les son enviados. Ahora, ¿qué dice Jesús hablándole a ellos? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, a otros crucificaréis, a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Jesús primero les recuerda que los padres habían hecho algo, y ellos eran cómplices al saber que sus padres lo habían hecho. Y Jesús dice, así dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Versículo 32. Vosotros también llenad vuestra medida. Aquella medida que había que llenar para que se derramara la ira de Dios. Lucas capítulo 21 nos cuenta cuando Jesús les está enseñando y dice, e ira sobre este pueblo. Ahora, cuando Jesús los acusa y les dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis del juicio del infierno? Entonces de una vez le dice, yo voy a enviarles también a ustedes. Y a unos van a matar, a otros van a crucificar, a otros van a azotar en vuestras sinagogas y los van a perseguir. ¿No es lo que nosotros después vemos al inicio de la iglesia? Entonces Jesús les está profetizando lo que ellos van a hacer. A ellos se los está diciendo. Ellos entendían que estaba hablando de ellos. Entonces esto nos ayuda a entender ahora. Ya en el versículo 36 Jesús dice, todo esto, eso que les está profetizando, acontecerá en esta generación, a aquellos que le estaba predicando. Entonces, cuando Jesús entró al templo, les estuvo enseñando a quiénes, a los líderes religiosos. Por esto es importante Mateo 23 y que conozcamos el contexto, porque cuando Jesús sale del templo, que lo veremos en un momento, será para siempre. Y ahí mismo dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. Jesús le está diciendo, ¿cuántas veces quise juntarlos a ustedes, a tus hijos, como una gallina quiere juntar a sus pollitos? Versículo 38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Voy a terminar con la Biblia con esto. ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Jesús llora por Jerusalén antes de entrar y le está diciendo a los líderes religiosos, les está profetizando lo que ellos iban a hacer con sus discípulos, con los seguidores de Jesús. Y después termina con la sentencia, dice, vuestra casa os será dejada desierta. En el año 70, cuando hubo aquella destrucción, Jerusalén fue dejada a los gentiles. Jerusalén fue dejada hasta nuestro tiempo sin que Dios vuelva a acordarse de esa ciudad. Entonces esto nos ayuda a tomar en cuenta lo que nosotros estamos viendo. Así que ahora voy a mostrarles a ustedes una de las cosas muy importantes. El bautismo de Juan fue aquí donde le hicieron la pregunta a Jesús. El bautismo, le hacen una pregunta, ¿con qué autoridad haces esto? Jesús les dice, les voy a hacer una pregunta, si me la contesta, le respondo la de ustedes. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Fue aquí mismo en el templo que se hizo esa pregunta. La pregunta del tributo al César fue también aquí.
Cuando le dicen a Jesús, debemos de pagarle el tributo al César, debemos de darle nuestro dinero al César, Jesús les pide una moneda y les pregunta, ¿de quién es esta inscripción? Y ellos dicen, del César. Pues dele al César lo que es de él y dele a Dios lo que es de Dios. También aquí mismo está la pregunta sobre la resurrección. Recuérdese que los saduceos no creían en resurrección y van y le hacen la pregunta a Jesús. La mujer que se casó con los 7 hermanos, con el mayor hasta el último, y le preguntan en la resurrección, ¿con cuál de ellos se quedará? Jesús les dice, erran las escrituras. O sea, no saben entender las escrituras. En la resurrección, ni se casarán, ni se darán en casamiento. Así que préstele atención porque tenemos nosotros también mucho que enseñar sobre esto. Y la cuarta enseñanza, que hay otras que no las puedo poner aquí, usted las puede escudriñar después. El primer y grande mandamiento. Le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Jesús le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esta es la enseñanza que Jesús dio en el contexto de Mateo 24. Ahora sí, vamos a ver, Jesús sale del templo. Jesús abandona el templo después que les estuvo enseñando. Cuando Jesús sale del templo no vuelve más. Y ya eso es que Jesús está abandonándolos. Quiero recordarles, allá en Mateo capítulo 1, hay unas profecías del nacimiento de Jesús. Y una de ellas dice que Jesús, que se llamaría el nombre del niño de la Virgen Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a esta tierra para darle redención de pecados a la nación de Israel, ofrecerle un Salvador. Pero más adelante dice, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Dios estuvo con ese pueblo. Dios visitó a ese pueblo e hizo muchas cosas en ese pueblo. Cuando Juan mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú, te va al capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Jesús le manda la respuesta a Juan de esta manera. Vaya y díganle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los paralíticos se levantan y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Jesús no le contestó, sí, yo soy, ya estoy aquí, díganle a Juan que no se preocupe. Entonces le mandó a decir a Juan lo que se estaba haciendo. Dios había venido para ayudar a su pueblo, sanar a su pueblo, hacerle favores a su pueblo. Dios estaba ahí con ellos. Entonces, cuando nosotros vemos que Jesús abandona el templo, podemos decir, Dios está abandonando su casa, pero primero la había purificado. En Daniel encontramos en una de las visiones, una escritura que dice que se purificaría el templo. Necesito estudiar un poco más sobre eso, pero nada se lo quiero mencionar para que usted también pueda abordarlo, quizás en su estudio. Pero cuando Jesús había purificado el templo un día antes, después lo abandona. No volverá más. Dios se está alejando de su pueblo. Entonces ahora, cuando vamos a Mateo 24, entendemos por qué Jesús ya no le enseñará más a los líderes religiosos y ahora le enseñará a sus seguidores y le dará pistas de lo que viene en el futuro. Eso es lo que Mateo 24 tiene para nosotros. Por favor, acompáñenme entonces ahora Mateo 24, 1 y 2, para que abordemos esto. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus seguidores se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo, ¿se refieren a todo esto? Pues les digo la verdad, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿A quiénes ahora Jesús se está refiriendo?
sus seguidores le muestran los edificios del templo. Eso les dice, aquí no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué le acababa de decir adentro a los líderes religiosos? Vuestra casa os será dejada desierta. Así que allá les dijo, ahora a sus discípulos les está diciendo esto. Vamos al monte de los olivos con Jesús, porque después que salió del templo se dirigió al monte de los olivos. Luego Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, se acercaron sus discípulos y le preguntaron en privado. Ellos quieren que Jesús les explique. Señor, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué cosa? Lo que les acaba de decir. No quedará piedra sobre piedra. Esa es la pregunta que le hacen a Jesús. Preste atención a lo que le subrayé en azul. ¿Y cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? La Reina Valera dice, y del fin del siglo. Ambas traducciones son correctas. Hay que darle la interpretación correcta, que es lo diferente. Jesús les contestó, tengan cuidado. Las dos preguntas que ellos le hacen, Jesús les contesta, tengan cuidado. No permitan que nadie los engañe. Aquí están las tres enseñanzas que vamos a abordar en Mateo 24. La primera está en el versículo 2. No quedará aquí piedra sobre piedra, Jerusalén sería destruida. La segunda que tenemos nosotros, no permitan que nadie los engañe con la llegada del anticristo. Y la tercera, ¿cuándo será tu regreso? Entonces esto es muy importante y lo vamos a abordar detenidamente en Mateo 24. Por ahora, quiero que usted nada más entre con Jesús al templo y salió con Jesús del templo. En Mateo capítulo 21, versículo 23, Jesús entró. Ahora encontramos que Jesús salió y está en el monte de los olivos. ¿Qué enseñó Jesús aquí? Ellos le hacen la pregunta y Jesús les contesta. Vamos a ver. Quiero darle al menos una idea de esto. Jesús le dice a ellos que tengan cuidado, pero ellos le han hecho una pregunta. ¿Cuál será la señal de lo que nos has dicho y de tu regreso y del fin del mundo? Muchos piensan que Jesús no les había enseñado a ellos nada de su segundo regreso. Yo creo que Jesús ya les había enseñado. Juan capítulo 14 versículo 1, Juan capítulo 15 versículo 26, Juan capítulo 16 versículo 7. Jesús les decía a ellos, a la verdad les conviene que yo me vaya. Si yo no me voy, el Espíritu no vendrá. También les había dicho en Mateo capítulo 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Entonces Jesús dice, si así no fuera, yo les hubiera dicho a ustedes. Entonces Jesús les está diciendo que es necesario que se vaya para poder volver por ellos. Y Él les dice, cuando yo vuelva, me los voy a llevar a donde yo esté. Entonces esta enseñanza la encontramos aquí. Y después Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga, Él les va a revelar toda la verdad. Entonces ya Jesús tenía que haberse ido para que el Espíritu Santo viniera. Muchos piensan de que Jesús quizás no les había enseñado algo a ellos sobre eso. Yo creo que sí. Y esto quiero que usted lo tenga en cuenta. Por eso ellos le hacen la pregunta, ¿cuándo será la señal o cómo serán las señales de tu regreso? Entonces, esto lo vamos a abordar en estas 3 lecciones que vemos aquí. Hermanos, quiero recordarles cómo vamos a estar trabajando en Mateo 24 para que así concluyamos esta lección y entonces nosotros nos quedemos con lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante. La primera lección, la destrucción de Jerusalén en el año 70. La segunda lección, el anticristo, la llegada del anticristo y que ellos no permitieran que los engañen. Y la tercera lección, la segunda venida de Jesús. Que el Señor me los bendiga.